Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Imagina un lugar donde la esperanza parece no tener cabida. Un pasillo frío y sombrío, donde cada paso resuena con la certeza de un destino inevitable. Milagros inesperados. La inolvidable película basada en la novela de Stephen King nos transporta a la penitenciaría de Cold Mountain, donde la vida y la muerte se cruzan en un camino de redención, empatía y misterio. La historia gira en torno a Paul Edgecombe, un oficial de prisiones con años de experiencia en el llamado Pasillo de la Muerte, el lugar donde los reos esperan su ejecución. Paul, interpretado magistralmente por Tom Hanks, ha visto de todo, pero nada lo prepara para la llegada de John Coffey, un hombre imponente con una sensibilidad desarmante. Michael Clarke Duncan da vida a Coffey, un prisionero condenado por un crimen atroz, pero que posee un don inexplicable que cambiará la vida de todos a su alrededor. El relato se desarrolla con un ritmo que atrapa desde el primer momento. A medida que Paul y sus colegas guardias interactúan con Coffey, empiezan a descubrir su extraordinaria habilidad para sanar y su corazón puro, lo que los lleva a cuestionar si realmente es culpable del crimen por el que ha sido sentenciado. Milagros inesperados. Nos sumerge en una montaña rusa emocional, explorando temas como la injusticia, el sacrificio y el perdón. La película, dirigida por Frank Darabont, quien ya había demostrado su talento con Sueño de fuga, logra capturar la esencia de la historia original, mezclando de manera perfecta la dureza de la vida en prisión con momentos de profunda humanidad. La relación entre los personajes es el alma de la película, mostrando la evolución de Paul a medida que enfrenta sus propias dudas y miedos. Uno de los aspectos más impactantes de la película es su capacidad para generar una conexión emocional genuina con el público. Cada personaje, desde el astuto guardia interpretado por David Morse hasta el cruel Percy Wetmore, encarnado por Doug Hutchison, tiene un papel crucial en el desarrollo de la historia. Percy, con su actitud sádica y su deseo de imponer poder, representa el lado más oscuro del sistema penitenciario, contrastando con la empatía de Paul. El guión está lleno de diálogos memorables y momentos de gran carga emocional. La escena en la que John Coffey revela su habilidad para sanar es uno de los puntos culminantes, dejando a los espectadores sin aliento ante la magnitud de su don. La metáfora del pasillo verde, que simboliza el camino hacia la muerte, es otro elemento que aporta una profundidad poética a la narrativa. Pero Milagros inesperados no solo destaca por su historia poderosa, sino también por la extraordinaria interpretación de su elenco. Michael Clarke Duncan recibió una nominación al premio Oscar por su conmovedora actuación, logrando transmitir la inocencia y el dolor de Coffey con una sensibilidad única. Tom Hanks, con su característico carisma, aporta una capa de humanidad y empatía a Paul Edgecombe, convirtiéndolo en un personaje inolvidable. A nivel de producción, la película destaca por su cuidadoso diseño de producción, recreando con precisión la atmósfera opresiva de la prisión, con celdas lúgubres y pasillos interminables, que contribuyen a la sensación de claustrofobia. La fotografía, con tonos oscuros y luces tenues, refuerza la sensación de desesperanza, mientras que la banda sonora, compuesta por Thomas Newman, añade una dimensión emocional que potencia cada escena. Curiosidades de la película. Una audición inolvidable. Michael Clarke Duncan impresionó tanto en su audición que Tom Hanks pidió personalmente que fuera elegido para el papel de John Coffey. Su emotiva interpretación conmovió al equipo de producción desde el principio. La emotiva relación fuera de cámaras. Durante la filmación, Hanks y Duncan desarrollaron una profunda amistad. Hanks ayudó a Duncan a perfeccionar su actuación, lo que se reflejó en la química palpable en pantalla. El reto físico de Duncan. Para interpretar a Coffey, Duncan tuvo que mantener una postura encorvada durante largas horas
para parecer aún más grande en comparación con los demás actores. Una tarea que exigió un gran esfuerzo físico. El ratón de la suerte. El personaje de Mr. Jingles, el pequeño ratón que se convierte en un símbolo de esperanza para los prisioneros, fue interpretado por varios ratones entrenados que lograron robarse el corazón de la audiencia. Rodaje en una prisión real. Aunque muchos de los escenarios fueron creados en estudios, algunas escenas se filmaron en prisiones reales para darle mayor autenticidad a la historia. Las lágrimas de Darabont. Durante la filmación de las escenas más emotivas, Frank Darabont confesó haber llorado en varias ocasiones, especialmente en la escena final entre Paul y Coffey. Adaptación fiel. A diferencia de otras adaptaciones de novelas de Stephen King, Milagros Inesperados se mantuvo fiel a la trama original, respetando los diálogos y el desarrollo de los personajes casi al pie de la letra. El impacto de Milagros Inesperados ha perdurado con el tiempo, convirtiéndose en un clásico del cine que sigue emocionando a nuevas generaciones. Su mensaje sobre la compasión, la redención y la importancia de no juzgar a simple vista sigue resonando, demostrando que las historias bien contadas pueden trascender el tiempo. En definitiva, Milagros Inesperados no es solo una película de prisión, es una historia de humanidad que nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros pueden ocurrir milagros. Un recordatorio de que la empatía y la comprensión pueden cambiar vidas, incluso en los momentos más inesperados.